Bueno, entonces nuevamente buenas tardes. Gracias por estar acá, por estar en este espacio. Sí, Nathan, dinos. Yo tengo más monedas, si quieren, o sea, tengo todo una pila de monedas. Si necesitamos más datos, puedo buscar No, más. solamente Está bien, necesitas una. está Pau, bien, porque está se bien. nos adelantó y ella quería muchas monedas, pero con una está bien. Súper, gracias, Nathan. Bueno, entonces con nuestra monedita, primero, gracias por este espacio, con nuestra monedita. Vamos a ver el año de acuñación de la moneda. ¿Cuándo fue acuñada nuestra monedita? Vamos a ver en qué año fue. Luego busquémosla dentro de nuestra moneda. Súper. Bueno, Cate, ¿ya la encontraste? Súper. Bueno, ¿quién quiere compartir o quién quiere ser el primero voluntario? Bueno, que sea Nathan, que tenemos un hombre, o voluntaria, que quiera decirnos cuándo fue acuñada su moneda. No sé de qué se trata el juego, pero igual tengo dos monedas. Todos hacen trampa. Es como los niños, posiblemente me piden el año más reciente o el año más viejo, pero voy a compartir el de 1978. Uy, ok, 1978, súper. Nathan, ¿la tuya en qué año fue? La mía era 2007. 2007. Súper. ¿Pau? La mía es 2020. Y tengo otra del 2020 que no pude hacer nada y una del 2021. Ah. Ok, la mía es del 2018. Es la única que encontré porque no encontraba otra. Yo sí no hice trampa. Entonces, tomando en cuenta nuestra monedita y el año en que fue acuñada, necesito que ustedes piensen en algún acontecimiento que haya pasado en esa fecha, ya sea de ustedes, del mundo, de alguien más que sea importante para ustedes, pero algo que haya pasado precisamente en esa fecha. No se vale usar Google. Tenemos que analizar un poquito antes. Tomémonos un minutito para pensarla. Un minutito para pensar. Cande ni existía en esa fecha. Eso ¿Cierto, le iba a Cande? decir yo, cuando no existías. Pero Ya la tu abuelita, otra, sí. la otra moneda, ¿en qué año era? 2000, Ah, ya, ese ya Ahí, existía. ahí ya estabas. sí. Ok, usa las del 2000 si quieres. Así no tienes que recurrir a Google. Muy bien. Ok. Tomémonos un minutito entonces para pensarla. Yo ya estoy. Ok, Pau, ya está. Nathan, también. Cande, ¿ya estás? Ok, soy la única que solo tiene algo. Ok, más o menos estoy yo. ¿Quién quiere compartir con nosotros su acontecimiento? 2007 nació mi hijo Isaac, Ah, mi hijo mayor. ok. Ajá, súper. Gracias, Nathan. ¿Candy? Bueno, yo en el 2000 tengo dos acontecimientos. Nació mi hermano, el tercero de los hombres, y en el 2000 también soy católica y realicé mi primera comunión.
Súper, qué interesante, Cande. Muy bien. Yo tengo el Pau. 2020 y ese fue el año en el que llegó la pandemia al Ecuador. Fue un año caótico en la mayoría de países. Eh, entonces sí es un año que seguramente marcará la historia un antes y después en muchos países. Sí, definitivamente seguimos con eso. Entonces, ok, yo tengo el 2018 y la verdad no recuerdo nada del 2018. ¿Para qué voy a mentir? Solo sé que mi hija tenía 4 años en ese entonces. Sí, No fue en el 2018 que entraste a Maccabi, no, 2019. no, entre el 19. Ujú, sí, entonces no. Y también lo pensé, fue como, no, no era en ese tiempo, pero sí, es lo único que recuerdo. Entonces, o puede ser que ahí ya tal vez podría decir, tal vez no es un acontecimiento importante, pero ya era como, en el 2018 ya estaba con esa decisión de, quiero cambiarme de lugar de trabajo. Entonces, ahí ya iban cambiando mis expectativas. Súper. Entonces, esta fue una pequeña actividad para ver cómo podemos conectar algunas actividades que nosotros tenemos con cositas muy sencillas. Y Cande me diste muchas ideas con la ficha, porque incluso me puse a pensar, les puedo pedir un montón de fichas como dijo Nathan. Ordenen las fichas de mayor a menor, elijan una. O sea, fue como, me diste muchas ideas con la fichita. Gracias por tus ideas. Bueno, entonces ahora sí, vamos a empezar aprovechando el tiempo de ustedes y también respondiendo el tiempo de ustedes. Sé que somos 4 en la sala, pero entre 4 vamos a pensar y vamos a dar muchas ideas. Creo que lo valioso de este espacio es que opinemos, ¿verdad? Y como tal, dialoguemos y descubramos, ¿verdad? Un poquito detrás de la lectura. Y por eso voy a hacer una pequeña actividad con ustedes, tomando en cuenta nuestra primera pregunta, perdón. Les voy a mandar un link. Ahí, ahorita voy a mandárselos. Y quiero que ustedes ingresen a él. Ahí está. Les mandé ese link. Me dicen si pueden ingresar a él. En ese link les va a aparecer esto. ¿Logran verla? ¿Pueden verlo? ¿Desaparece? Sí, súper. Entonces, para explorar un poquito y tomando en cuenta nuestra primera pregunta, quiero que rapidito en 3 palabras, escribamos 3 palabras que nos hacen pensar al hablar de discurso. ¿Qué se nos viene a la mente y qué imaginamos o qué pensamos cuando hablamos nosotros de discurso? Entonces, podemos escribir nuestra palabra y luego simplemente le damos aquí en Submit o les puede aparecer enviar. Vamos a hacer una lluvia de palabras. Vamos a tenernos únicamente un minutito para ello. Cuando estén listos, me hacen saber y así yo vuelvo a presentar mi pantalla. Entonces, podemos escribir. Si alguien tiene problemas también, nos dice. Y para los que vean la grabación después, el link lo compartimos por el chat y así pueden también agregar las palabras y queda porque queda registrado. Lo mando al chat de WhatsApp. Ya lo mandamos. Ah, bueno, Okay. mándalo de una vez. ¿Lo puedo mandar de una vez? Sí, mándalo de una vez. Solo agrego una notita para que los que no están ahorita digan. Ah, eso es. Ya veo, por ahí ya veo que empezaron las palabras a llegar. Voy a volver a compartir mi pantalla. Y según sus ideas,
y de lo que piensan al hablar de discurso. Vemos acá que hablamos sobre perspectiva, profundizar, diálogo, colaboración, compartir, argumentación, comunicación, ideas, explicar. Interesante, muy interesante las palabras que ustedes dicen. De hecho, me llama mucho la atención acá donde tenemos lo de explicar. También me llama mucho la atención la de profundizar y perspectivas. ¿Hay alguna que les llame la atención a ustedes? Que no sea de las que hayan dado. A mí me llama la atención argumentación. Súper. Gracias, Cande. Nathan. Sí, aunque somos 3 que mandamos palabras, me parece, y hay 9 palabras distintas, pero hay palabras parecidas. O sea, aunque tenemos comunicación, también tenemos diálogo, que son parecidas. O sea, que no hay tantas, aunque parece que hay 9 palabras distintas, de hecho hay como 3 o 4 ideas, me parece, distintas. Sí, totalmente. Súper. Bueno, esta era una pequeña actividad solo para explorar, pues, qué pensamos nosotros, ¿verdad? Muchas veces, incluso a mí me hizo pensar en su momento cuando hablábamos de discurso, lo primero que se me vino a la mente fue como, ay, un político. Fue lo primero que yo pensé en su momento. Entonces, tomando en cuenta las ideas que ustedes nos dieron, que fueron varias, ¿verdad? Lo que es perspectiva, colaboración, diálogo, argumentación, comunicación, ideas, explicar, profundizar. Vamos a empezar con nuestra primera pregunta de nuestra hojita. Y acá podemos ver que tenemos, y nos dice, ¿qué fue lo primero que se te vino a la cabeza cuando leíste el término discurso? ¿Qué fue lo primero que se les vino a la mente? Bueno, lo siento, Nathan. Okay. Bueno, lo que vino a mi mente cuando leí discurso es de cómo dar a conocer las ideas que yo tengo y explicar a un grupo de personas quizás. Sí, para mí tal vez es algo porque en inglés la palabra que corresponde es discourse, y discourse es algo como que se ve como en clases de filosofía, clases de donde se está tratando de entender algo de manera muy profunda. Así que cuando yo vi esa palabra, yo pensé en esa palabra en inglés y eso me hizo pensar en los discursos de Plato, de Platón, se dice, no sé, de filosofía clásica y eso. Por eso pensé en las palabras como profundizar y cosas de ese estilo, argumentación, cosas de ese estilo. Yo la primera vez que escuché la palabra discurso en español me generó un choque porque en inglés la palabra discourse tenía un significado total. O sea, yo nunca hubiese traducido discourse a discurso en español. De hecho, si yo tengo que traducir discurso, la palabra que me viene en inglés es speech, que tiene más justo que ver con la idea de dar, orar, decir algo como justamente asocio también mucho con la parte política, con la idea de decir algo frente a un montón de gente y de hecho es totalmente opuesta a la que yo tengo en inglés, que tiene que ver con un diálogo, una conversación, sino más bien algo, un monólogo, una persona presentando algo públicamente y todos los demás escuchando en silencio. Entonces, de hecho son conceptos totalmente opuestos. Entonces, la primera vez que yo escuché la palabra discurso en español, me pareció así como, no, eso es lo que no queremos. Y tratando de definir lo que era discurso matemático, para mí cuando lo leí dije, ya, no, es que no es discurso, es discourse, pensando justamente en su definición diferente. Entonces, para mí no es una buena traducción, pero tampoco hay una buena traducción. No sé si se les ocurre otra forma de decirlo. De hecho, me gusta más usar la palabra diálogo, reflexión, actividades colaborativas, no sé, depende de dónde la voy a usar. Nunca usaría discurso en mi día a día. Creo que concuerdo mucho con Pau y me gustó como lo dijo Nathan,
Me gustó mucho la palabra que elijo, profundizar, porque va más allá de simplemente hablar, por decirlo así, o que exista como un monólogo, tal y como lo dijo Pau, ¿verdad? Creo que lo importante de estos discursos, viéndolo desde esta perspectiva, es como qué tanto vamos a profundizar o profundizar en las ideas, conectando un poco a lo que ustedes dijeron, de las ideas que tenemos nosotros, ¿verdad? Y tomando en cuenta esto que ustedes me dicen de lo que es profundizar, conocer ideas o explicar a un grupo, tal y como lo dijo Candy, dentro de la lectura lo abarca como, la lectura nos da una definición, ¿verdad? Y nos habla sobre los discursos matemáticos que se pueden dar dentro de las clases. Entonces, ¿hay algún ejemplo de su vida profesional donde ustedes se hayan sentido parte de un discurso matemático significativo? ¿Y cuál era el objetivo de ese discurso en el ejemplo que ustedes traen o en el ejemplo que ustedes piensan? Cuando yo leí esta pregunta en lo que ustedes nos han mandado, como si has participado en un discurso, lo que me vino a la mente son las conferencias que realizó Maca el año pasado, en noviembre. Entonces, para mí es como un discurso donde hay una persona que como da a conocer un tema, pero igual no solo es el quien modera, sino que involucra a todos los participantes para compartir las ideas, a compartir experiencias, y luego es como que hay una conclusión de todo. Y el objetivo de estos talleres o discursos que fueron es como dar a conocer el uso de los principios matemáticos también. Entonces se involucraba a todos los participantes. Pienso en dos cosas. Una cosa es, parte de mi trabajo como investigador es descubrir nuevas matemáticas. Y así para hacer eso con colaboradores hay que tener unas conversaciones, unos discursos muy importantes, o sea, como usar representaciones, a dar descripciones de los teoremas y las demostraciones de manera que sean entendibles para otros. Eso para mí es algo que hago cada vez que escribo un artículo nuevo. Y la segunda es cuando hablo con alguien sobre algo que para mí es súper interesante, que es el infinito, y he dado clases a estudiantes que no son de matemáticas, estudiantes que son de literatura, de letras, de historia, ciencias sociales, donde doy una introducción al infinito. Y eso como es algo que no tiene mucha intuición, la gente no tiene mucha intuición con esa idea, hay mucha oportunidad para tener conversaciones auténticas con ellos y entre ellos también, de qué es el infinito, qué es el infinito, qué significa para ellos, hablar de literatura, arte que trata del infinito y cosas así. Así que en esos como espacios más públicos, donde estoy hablando de las matemáticas, siempre ahí me parece que hay un lugar para tener esos discursos. A mí estaba como cuando leía esto pensaba en si alguna vez tuve una oportunidad de este diálogo en mis clases del colegio y no puedo recordar una sola vez donde en una clase de mate me hayan dicho dialoga con alguien, ni siquiera un nivel superficial, o sea, no lo recuerdo, no tengo un momento en el que me digan. Lo más parecido era un momento donde decían, hay trabajo en grupo. Casi nunca era de máter en otras cosas y el trabajo en grupo se limitaba a hacer un cartel para presentar el copy-paste de lo que estaban. No era o sea, era todo lo opuesto a un diálogo, a una conversación, a tú qué piensas, justifica tu respuesta, cómo hiciste esta alternativa, cómo podemos llegar a un nivel más profundo. No, era más bien una oportunidad para poner sobre un cartel en conjunto todo lo que de alguna forma habíamos copiado en cuadernos. Esa era como mi experiencia totalmente diferente. La primera vez que yo vi una situación así fue ya a nivel universitario, donde en la que yo tuve al profesor justamente diciendo, ok, ahora vamos a dialogar, vamos a profundizar, vamos a ver qué entiendes tú ya en materias más elevadas. Lo que recuerdo también es que ya fue a nivel universitario una carrera cuando éramos
4. Entonces, el discurso era justamente muy profundo, a un nivel de pensamiento muy elevado, pero éramos muy poquitos. No tengo esa experiencia de haberlo hecho con grupos grandes o en una clase de matemática del colegio. En mi experiencia, no. Empecé a hacer, me congelé, ¿me ven bien? Me sale que Sí, te congelaste un ratito, pero ya ves, ya estás bien ahora. Sí. Sí, es que como está lloviendo mucho, estoy con mala señal. Pero recuerdo también ya como talleres, la posibilidad de empezar a trabajar con los chicos y empezar ya con los maestros también, el diálogo entre maestros y generar el discurso matemático para mí es algo que me encanta. Esta posibilidad de justificar, de preguntar por qué y cuando entre pares, o sea, yo de hecho si me preguntan en mi cabeza el discurso lo tengo mucho entre pares, más que en la relación maestro-estudiante, sino en la relación estudiante-estudiante. Entonces, cuando ese estudiante-estudiante o maestro-maestro en un taller, para mí es donde ese discurso se produce mayor profundidad. Me parece muy interesante lo que dices, Pau. Y para mí es como, a la vez, es como interesante y triste si lo quieres ver así. Porque yo, a pesar de toda mi formación, yo no vi nunca eso. O sea, yo no estuve involucrada en nada de ni un discurso. Si bien lo vi hasta cuando empecé a participar en los talleres con Mapkind. Cuando yo recuerdo que estaba todavía como en la escuela y era como, dialoguen entre ustedes, o nos daban como un problema y no era como lo resolvés dando tu respuesta y ahí quedó, sino era como, ¿cómo es esta respuesta? ¿Por qué? Y fue como de, o sea, toda mi vida nunca tuve esa oportunidad, o sea, no, fue como, no pude ser parte de ni un discurso. Y a la vez me llama la atención lo que dice Cande o la manera en que Cande lo ve, porque para mí también lo veo desde ese punto como un discurso. Siento una persona que está, nos da, nos dice, involucra a todos. Sin embargo, creo que va un poquito más allá, va más allá de cómo es que nos transmiten a nosotros la información, sino que lo que ustedes decían, ¿verdad? Como profundizar, justificar, o sea, como lo que decimos, ¿verdad? El porqué de tus ideas, el porqué detrás de lo que estás haciendo o mencionando. Entonces, me parece muy, muy interesante las opiniones de ustedes. El desafío o el reto es, bueno, en Estados Unidos por lo menos hay muchos exámenes exámenes y ahí los estudiantes tienen que tener éxito en esos exámenes y mucha gente dice que esto de dialogar, de discursar, no tiene nada que ver con estos exámenes. Así que para mí el problema es convencer a colegas y también a los mismos alumnos que vienen a la universidad para entender que esto es importante. O sea, tienen 12 años de toda su educación donde solo que hay que hacer como el modelo bancario, o sea, cuando el profesor deposita algo de información y al final del semestre hay que rendir las cuentas y todo lo que yo deposité tienen que devolver al profesor. Y ahí no hay lugar o sea, ese modelo no requiere nada de discurso y entonces hay mucha gente que no piensan que el discurso es tan importante como yo, por lo menos que pienso que es súper importante. También está el hecho de una educación muy orientada hacia lo industrial, hacia la productividad. Entonces también es una educación muy competitiva. Y el discurso requiere la posibilidad de escuchar otros pensamientos y aprender a comunicar los tuyos. Eso es fundamental. Y entonces, en una educación donde te han dicho casi como, no opines ni le digas, porque si no, o es plagio, si preguntas a alguien, estás como, no, eso tú solito. Y también donde tú no puedes contar, porque entonces tú eres menos, porque te pueden copiar tu idea. Entonces, en esta visión súper industrializada de competencia, de que va desde la parte justamente, desde una visión hacia la economía, da bastante en esa orientación, es muy difícil este diálogo, poder darse este diálogo por el recelo a compartir. Entonces, una. Y dos, si no lo han hecho durante años, también resulta muy difícil el desarrollar estas destrezas de comunicación. Mi experiencia con grupos que no han tenido discursos
con maestros o con estudiantes, la primera reacción cuando tú le dices, bueno, y cuéntame un poco más, les resulta, aunque tengan estrategias muy interesantes en sus hojas, les resulta muy difícil comunicarlas porque no han desarrollado esas destrezas de comunicación. Entonces, suelen tender a responder, es que la respuesta es eso. Y cuando uno trata de indagar, pero cuéntame un poco más, ¿cómo llegaste a eso? Y recuerda esta sorpresa de la mayoría de docentes y de estudiantes diciéndome, ¿cómo que cómo llegué? ¿No era lo importante la respuesta? Justamente, ¿no es lo importante el producto? No es importante a lo que, aquí está ya, sí, la respuesta es correcta, pero dígame si es correcto o no. Y yo estoy como, ok, sí, ya, está correcto o no importa si es correcto o no, yo quiero saber un poco más sobre tu pensamiento o por qué estrategias utilizaste, en qué se parece la tuya de tu compañero. Y nuevamente genera esa reacción de, no, ¿por qué le voy a preguntar a mi compañero? Es mi trabajo. O justamente esta idea de, eso no importa, ya lo tengo, la respuesta es esto es lo importante. Entonces requiere esa destreza de comunicación que toma tiempo por la falta de práctica en una educación tradicional. Y también la reflexión, autorreflexión, o sea, pensar en tu propio pensamiento y todo eso. También no estamos bien acostumbrados a eso también. Y algo interesante en eso, como decías, Pau, es como también el papel del docente ahí en el momento es muy importante, porque yo tal vez es como mencionabas antes, no, yo no utilizo más como discurso, tal vez es más como diálogo. Entonces, en mi experiencia con los estudiantes depende mucho de la confianza que el docente da hacia los estudiantes. Y de ahí depende también la confianza de cada uno de ellos en sus ideas, porque muchas veces como pasa de que hay uno o algunos que no quieren compartir por el miedo a que tal vez su maestro va a decir que no es lo correcto, algo así. Entonces, algo bien importante para mí es como decirles a ellos que todas las ideas que compartimos es como para unir un solo esfuerzo, digamos, y luego es como ir detallando lo que sí va con cada uno y ellos mismos, como dice Nathan, como autorreflexionar de las ideas. Ah, entonces esto sí, yo estaba bien con esta idea, pero aquí tal vez no. Pero que ellos autorreflexionen y no ir directamente como, oh, esa no, o esa idea no sirve o no va con esto. Entonces estamos matando esa confianza que ellos tienen con lo que pueden hacer. Y lo que acabas de decir, Cande, es fundamental en la parte de esta generación de este espacio seguro, porque justamente para el diálogo necesitas escuchar, necesitas aprender a sentirte cómodo para comunicar. Entonces, el manejo como del error o del espacio, de un espacio cero burla en los chicos, en los adultos, funciona menos cuando trabajo yo, por ejemplo, con talleres. Pero igual hay el miedo ya metido de no voy a decir porque tal vez me equivoco. Pero con los niños, en cambio, el que quiere decir y si el grupo se burla o reacciona o si la respuesta no es correcta, pero la estrategia es diferente, entonces esa creación de espacios seguros son muy importantes para que tenga un lugar un discurso matemático. Totalmente, me encantó mucho eso que dijeron, Pau, también, como dices, como tener esos espacios seguros. Y algo que quería resaltar de lo que dijiste, Pau, es como tal vez a uno como maestro, que no se le olvide como el tiempo y que sea perseverante dentro de todo este proceso del discurso matemático. Porque personalmente me ha pasado, soy como de, a veces tú le haces una pregunta y te pasa como, y yo le tengo que responder, o sea, como que, ¿y qué le digo? Y se quedan como callados. Y es como de, ¿qué otra forma puedo preguntar? Y es como ser constantes para que ellos poco a poco puedan expresar sus ideas, que va a lo que dice Cande, ¿verdad? Como la confianza. Pero también diré que hay otro componente que muchas veces pasa que están como en la educación de usted se calla y usted presta atención porque aquí la que sabe es la seño y la seño es la única que tiene que estar hablando en la clase. Y es como, no es así. Y a veces cuando estamos tan mecanizados nos cuesta tanto romper eso, que es como es importante que como maestros tengamos esa como
como paciencia, digo yo, y que seamos conscientes de que lleva tiempo. O sea, no lo vamos a lograr de la noche a la mañana, sino que tenemos que ser como muy perseverantes ante esa postura, porque a veces tal vez uno se siente como, ah, ¿será que soy yo? O sea, yo ¿qué me falta a mí, verdad? Para que pase eso, pero creo que sí. Tenemos que tener como, ser conscientes de tiempo que necesitamos y necesitan ellos también. Y quiero unir una idea de Nathan, que él lo hablaba cuando estaba hablando, él dijo que hablaba como de la perspectiva del infinito y con sus estudiantes de literatura y que cómo lo ven ellos y de qué otra forma lo ven, porque creo que justo conecta con la siguiente pregunta, que nos habla y nos dice que según el texto del discurso puede ayudar a los estudiantes a aprender a ver las cosas desde otra perspectiva. ¿Cómo podría la perspectiva que se menciona aquí ser una parte importante del aprendizaje social y emocional de los estudiantes? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué opinan? Yo no sé si tengo una definición clara de aprendizaje social y emocional. O sea, eso son el aprendizaje de estar en el colegio, pero no los contenidos de los cursos. Es más como cómo ser una persona, cómo tratar a otras personas bien, o es algo diferente tal vez. Creo que cuando hablamos del social and emotional learning, en general, estamos hablando en especial de las relaciones humanas. Entonces, y lo que está atrás de esas relaciones, que son las emociones. Entonces, creo que de hecho ya lo topamos bastante. Candy lo trajo a colación cuando habló de espacios seguros, porque no solo desde la parte de la comunicación, que es una destreza social, sino también la parte de qué emociones están. Entonces, si hablamos de miedo al fracaso, ahí está todo el componente emocional, de reflexionar sobre las emociones, de entender esta perspectiva de cómo este discurso matemático ayuda a eso. Y ya creo que lo topamos bastantísimo también al decirlo, cómo el aprender a comunicar, cómo el aprender a respetar otras ideas, cómo el soltar el miedo al fracaso, o sea, vencer el miedo al fracaso, al poder opinar libremente, y no solo opinar, yo pienso que un punto importantísimo que en mi propia experiencia como educadora me costó más en este campo, tenía que ver con aprender a corregir los contenidos y no a la persona, en el sentido desde el mismo estudiante, es decir, volver a pensar siempre, uno está trabajando, yo puedo decirte, tal vez tu respuesta no es correcta y no aclararlo, tu respuesta no es correcta, no significa tú eres un tonto o entonces, pero además las palabras que uno usa cuando uno dice como tú estás mal, ¿quién está mal? ¿Tu respuesta está mal? ¿Tú eres una persona que tiene algo malo? Entonces, el lenguaje que uno usa también trabaja mucho con las emociones que uno hace y entre los estudiantes. Es decir, cuando como docente puedes empezar a modelarlo esto, pero los chicos no tienen esas destrezas de comunicación y lo suelen decir. El chico que alza la mano, no, eso está muy mal, tú estás muy mal y entonces ese lenguaje que se maneja trabaja temas de relaciones humanas, temas de errores, temas de el miedo, la alegría, la frustración, todas las emociones que además están muy pegadas al área de matemática porque tradicionalmente ha sido muy traumática. Entonces, ahí está la parte de trabajo emocional en la comunicación, en el discurso. Y también un poco al revés pasa donde un estudiante sabe lo que debería hacer y de repente otro método, otro algoritmo, y eso le da un poco de inseguridad sobre el método que él o ella pensaba que estaba bien. Entonces hay que manejar eso también. O sea que hay muchas perspectivas y tal vez son todas iguales con la misma validez, pero hay que abrir el mente un poco para aceptar otros métodos, otros acercamientos. Me gusta lo que dices, como ver que hay otros métodos y otros acercamientos. O sea, es como lo que hablamos, ¿verdad? O sea, en mate no solo hay un camino. No solo podemos encontrar como solo vas a seguir este camino porque aquí vas y vienes. No, o sea, yo puedo encontrar múltiples
maneras de llegar a ese camino, de encontrar las respuestas que yo necesito, y de que muchas veces lo que hace sentido para mí puede hacer que no haga sentido para la otra persona, pero ambos vamos y llegamos a la meta. Yo lo veo como una montaña o como un volcán, o a veces yo les decía a los chicos, era como de, aquí está el problema. ¿Cómo lo va a resolver? Sea creativo. Nosotros nos vemos hasta allá del otro lado, le digo yo. Vamos a ir todos juntos explorando de qué maneras podemos resolverla, porque no solamente va a existir una. Y tal vez solo quería como comentar que para mí el diálogo o el discurso matemático más que todo, lo veo desde la perspectiva desde mi salón. Tengo niños que están acostumbrados como a, más aquí en Guatemala, en el sentido de te callas, aquí tú no puedes opinar, tú no puedes hablar, tú no tienes que decir nada, ¿verdad? Más si en mi caso, pues soy mujer, es como de, no, a la señora no le puedes levantar la voz, a la señora no le puedes responder, o sea, a la señora te quedas callado a lo que ella diga, aunque ella esté mal. Pero cuando ellos están como, yo les digo, ¿y usted qué piensa? ¿O qué opina? ¿O qué piensas de lo que dijo tu compañero? Están como de, no, está bien, me dicen yo. No, pero ¿qué piensas? Le digo yo. Y sea como romper ese punto de aquí solamente la señora puede hablar en el salón. Yo lo veo como súper poderoso. Le cambia a ellos mucho la visión en el sentido de, ella me toma en cuenta. O sea, es como, no estoy aquí sentado solo porque tengo que estar, sino que es como, lo veo porque es en el sentido de, me está involucrando, me está tomando en cuenta y lo veo como muy poderoso, más en los pequeños, porque desde ahí empieza nuestra formación y la manera en que nos vamos a desenvolver después. Eso lo veo yo. Candy, creo que querías hablar. Sí, bueno, algo que me viene a la mente al ver esta pregunta es de que los discursos también hacen que los estudiantes como inician su aprendizaje por ellos mismos. Porque recuerdo una de las experiencias con cuarto grado esta semana es de que, bueno, estábamos con el tema de la resta y alguien dijo, es que yo sé una forma diferente. Entonces, cuéntanos qué es lo que sabes. Y el estudiante muy feliz empezó como a desarrollar el ejemplo. Y lo sorprendente fue como con este grupo están aprendiendo como a compartir sus ideas. Al siguiente día alguien más dice, yo investigué otra técnica, quiero compartir. Entonces de ahí ellos como, a mí me encanta cuando ellos hacen esto porque el aprendizaje ya ellos lo están iniciando y no están esperando como la técnica que yo estoy dando. Entonces, y como les decía anteriormente, de tomar la idea de ellos como centrar en el momento de lo que ellos están explicando, darles esa confianza, creo que genera a los demás también a que ellos se unan al círculo del discurso para que todos logren opinar. O también, como mencionabas, es algo importante como, oh, ¿qué opinas de la idea de tu compañero? Y ellos mismos empiezan a generar estos temas y en realidad cuando tienen confianza no hay de qué temer como si digo algo en contra de la idea de mi compañero, sino que ellos defienden sus ideas. Tengo aquí un área que nosotros manejamos mucho en MathHand para cuando queremos hacer una reflexión sobre el social, o sea, la parte social y el aprendizaje social y emocional. Como cuando vemos dimensiones y qué dimensiones estamos explorando, a mí siempre me ayuda, justamente tengo claro cómo las emociones, pero cuando quiero volver a ver si las estoy manejando o no en clase o en un taller, hay 5 áreas que están inclusive basadas en investigación que tratan del aprendizaje social y emocional. Uno es el entendimiento y el manejo de emociones. Esa es la primera área de trabajo. 2, el establecer y monitorear metas personales positivas. Entonces, ahí tiene que ver la parte de involucrar, de tomar decisiones, de verle la utilidad al espacio. Estás trabajando la parte emocional porque estás moviendo intereses. 3, el sentir y mostrar empatía para otros. Esa es la tercera dimensión.
4, establecer y mantener relaciones positivas en el grupo. Y 5, tomar decisiones responsables. Es como el último nivel que tiene que ver con, para hablar de como inteligencia emocional, tiene que ver también con, bueno, que reconoces tus emociones, eres capaz de manejarlas, establecer tus propios objetivos, mostrar empatía por otros, establecer relaciones con los demás y tomar decisiones responsables en un grupo o en demás. Esos son como los 5 niveles de investigación que me da a mí, cuando yo en esto, es más, ahorita que dijiste, Nathan, al comentar como, no tengo clara dónde está la dimensión, yo vuelvo siempre a mi archivito donde tengo las 5 dimensiones, digo, cuando hablo, ¿cuáles son mis 5 dimensiones para asegurarme que las estoy topando todas? Entonces, eso, quería compartir con ustedes del aprendizaje emocional y social. Gracias, Pau. Creo que sí ayuda bastante. De las que dijiste, pues obviamente resalto mucho la de establecer relaciones con los demás. Muchas veces asumimos que lo que yo pienso está bien. O sea, ¿cómo diría? Tal vez soy tan celoso o envidioso, no sé cómo lo diría, de mi pensar, que como escuchar otra perspectiva es como de, estás como llevando la contraria o estás pensando diferente a lo que yo estoy haciendo, y también es como algo importante para nosotros, como decir, no, o sea, siempre tenemos que aprender a escuchar a alguien y como romper eso de, no, pueden haber otras perspectivas, pueden ver otras ideas que nos van a ayudar y nos van a apoyar bastante. Nathan. Sí, con esta definición se ve muy claro que en una clase tradicional de matemáticas no se hace nada de esto. O sea, es solo el profesor está ahí escribiendo cosas, el alumno está tratando de escribir lo más rápido posible, el alumno no puede tomar decisiones, no debería tener ninguna reacción emocional, o sea, la empatía no entra porque estás más o menos vos y el pizarrón, o sea, no hay nada entre los dos, así que me parece que sin el discurso, este tipo de aprendizaje en una clase tradicional no va a pasar. Sí, de hecho, la palabra empatía no me vino como a la primera, ahora que estábamos discutiendo, y al volver a verla digo, claro, ahí está el discurso. Si hablamos de diferentes perspectivas, la empatía es eso, justamente, la capacidad de ponerte en los zapatos de alguien más. Y no vas a poder jamás ponerte en los zapatos de alguien más si no sabes qué es lo que piensa, cómo lo está pensando, qué estrategias tiene. Y entonces es el discurso en la clase de matemática la que te permite comprender otras perspectivas y poder ponerte en los zapatos de otras personas, porque si no, la empatía no se desarrolla. Yo lo había visto desde ese punto y estoy totalmente de acuerdo contigo. Es como de, tienes que practicar bastante eso. Y creo que responde justo a la pregunta que siguiente. Bueno, ya aquí nos decía como si es necesario hablar simplemente de matemáticas o se necesita algo más, tal y como lo dijeron. Creo que necesitamos un poquito más, más, ¿verdad? No solamente es como, solamente vamos a hablar de números, solamente vamos a hablar de operaciones, sino que necesitamos un poco más, ya lo hemos hablado aquí. Y creo que responde a lo que estábamos preguntando también, como, ¿cuál es el papel del alumno en el discurso productivo? ¿Cuál sería el rol o el papel que tendría que tener él? ¿Cómo lo ven ustedes? No, creo que Lo siento. Ahora usted primero. Bueno, gracias. Para mí sería como el papel del alumno en un discurso productivo, sería de que él se sienta parte del equipo y que las ideas son aceptadas por el equipo y que al final ellos también sean como parte esencial entre sus compañeros. De hecho, me gusta lo que acabas de pensar, porque lo primero que dije es protagonista porque es centrado en el alumno, pero es protagonista no como yo solito protagonista, sino como todos somos protagonistas. Entonces, más allá de un protagonismo, en realidad es un equipo, y me gustó más tu palabra, Cande, es decir, sentirse parte de un equipo, sentirse parte
como desde la colaboración y único desde tu perspectiva, esta doble visión de soy importante por las habilidades que yo tengo y lo que pueda aportar al equipo y también lo que el equipo puede aportarme a mí. Entonces, como grupo son protagonistas en sentido a la relación tradicional alumno-docente, donde el docente tradicionalmente tenía el poder, aquí estamos hablando de poder distribuido. Entonces, todos tienen esa importancia. De hecho, juegan el papel más importante en toda la clase. Son ellos los que dialogan, profundizan, discuten, preguntan, se escuchan. Entonces, sí. Sí, totalmente. Resalto mucho lo que dijiste al principio también, lo de que se sienta esencial, que va justo con lo que decía Pau, ¿verdad? No soy como... Y creo que vuelvo al mismo punto porque me pasó esta semana, me pasó a mí, o sea, yo traté, porque traté de que los niños dialogaran dentro de ellos. Y fue tan difícil para mí, fue como de, mijo, ¿y usted qué piensa? Le digo, y es como, me dice yo, amor, le digo yo, o sea, como, mire, ¿qué color quiere usted que usemos aquí? Fue tan sencilla la pregunta que le hice, fue como de, yo pienso que este color, pero él se sintió parte, y es como, yo le digo a él, mire, usted es parte del grupo, le digo, o sea, usted siéntase en la libertad de hablar, le digo yo, pero lo voy y lo resalto porque me ha costado mucho ver, o sea, que ellos se sientan parte, que no vea como ese de, ay, no, hacelo vos porque a vos te va bien en las clases, o sea, vos sacas buenos puntos, o sea, es como, me ha costado demasiado romper eso entre ellos. Cande. Sí, y algo como no sé si es importante en eso, Fátima, como acabas de mencionar, es de que cuando nuestros estudiantes están en este sentido, lastimosamente como todo viene por el papel del maestro tradicional. Entonces, uno de los aspectos, bueno, no ha pasado en quinto grado conmigo ahora en mi experiencia, tenemos un estudiante nuevo. A veces pienso que tal vez como el dialogar con los estudiantes es como necesitas mucho tiempo, porque me estoy dando cuenta ahora, es como tengo una hora de mate con quinto y siento como que no terminé el primer ejercicio por estar dialogando. Pero a veces como mi satisfacción como maestra es poder escuchar las ideas de todos y convencerme de que todos lo están analizando y que ellos también están convencidos de sus ideas, de lo que están realizando. Pero hay uno o una estudiante entre el grupo que ella no, es como ella dice, es que yo no sé, pero yo le pregunto, ¿qué es lo que has avanzado? Es que yo no sé eso. Y los compañeros le dicen, inventa algo y vamos a ver qué pasa. Y eso es como, yo digo, wow, ellos ya saben inventar. Y de esos inventos salen muchas respuestas curiosas. Entonces, ahora veo con la chica, es porque es muy tímida y ella me dice, es que a mí me enseñaron esto. Yo no quiero decirlo, tal vez no está bien para mis compañeros. Ahora la estamos como empoderando en poder hablar, nos está costando, pero yo pienso, ¿qué habrá pasado? ¿Por qué ella se siente así? ¿En qué momento sucedió esto? Entonces me pongo como en su lugar. Mi primaria básico y diversificado también fue así, como decía Paola, la única que hace un poco de diferencia es la universidad. Entonces creo que aquí el papel del docente entre los estudiantes también como cambiar lo tradicional va a hacer la diferencia si nosotros lo decidimos también. Y eso también me hace pensar como algo que el papel del alumno, que es algo, digo, hablamos mucho de lo teórico, que diga estar como contentos, formar parte de un equipo y todo eso, pero también
en el aspecto práctico a esto de tener confianza en el método del docente, o sea, que el docente está haciendo algo de manera sensata, o sea, que, por ejemplo, en mi universidad siempre se quejan de mis clases porque ellos dicen que yo no les estoy enseñando nada, que ellos se están enseñando a sí mismos, y para mí eso no es una queja, para mí esa es la mejor cosa que un estudiante me puede decir sobre mis clases, pero es algo que es tan como indoctrinado que hay que romper eso, y eso también, el docente tiene papel, parte de su papel es hacer eso, es contribuir a eso, pero también por la parte de estudiantes tiene que hacer algo para dejar sus conocimientos anteriores, previos, lo que sea, para que puedan echar con esta manera diferente de entender las matemáticas. Me recordaste, me hiciste sentir muy identificada, Nathan. Recuerdo que en la universidad siempre tenía este problema de tus clases son diferentes y siempre generan reacción inicial cuando no están acostumbrados a eso. Ya recuerdo que yo sí tenía un estudiante 2 años seguidos, ya era como, ya saben cómo va la cosa, pero los primeros, la sensación es, pero si nosotros estamos haciendo el trabajo, ¿usted qué hace? Y yo justamente pensaba, yo preparé toda la clase para que tú estés trabajando ahorita y no justamente no tengas que necesitarme en este momento tanto. Y si no lo necesitas, es que entonces es un éxito, no un fracaso. Y era la misma reacción de, pero es que si la profesora, es más, me encantaba cuando a veces tenía dinámicas grupales donde estaban tan concentrados que se habían olvidado que yo estaba ahí y yo me paseaba y los miraba y a veces entraban a mi clase otros profesores y decían, y la profesora, y a veces yo estaba como un estudiante más, encima que yo fui maestra desde jovencita, entonces a veces, y en una universidad donde puedo pasar desapercibida porque ahí habían estudiantes más grandes o mayores que yo, entonces recuerdo muchas veces me pasó esto de que entraba un otro docente a la clase y decía, ¿y dónde está el profesor? Porque no había un profesor en la pizarra escribiendo toda la clase. Entonces, de repente todos los chicos dialogando, conversando en pequeños grupos y yo en alguno de ellos y de repente llegaba alguno medio perdido diciendo, ¿y el profesor dónde está aquí? Porque no había alguien parado con un marcador enfrente de la pizarra. Entonces, eso muestra justamente cómo rompe esto en un sistema tradicional, inclusive a nivel universitario. Totalmente, Pau, sí, y justo lo que dice Cande también. En primera te dicen, ay, es que ella solo se la pasa jugando, o es que ella saber qué está haciendo. A mí me pasó una vez también, y lo tengo muy marcado, porque fue como las normas que teníamos que tener. Y nos fueron a regañar, porque nos fueron a regañar. Yo recuerdo que nos fueron a regañar porque estábamos hablando, estábamos hablando mucho, supuestamente, que en mi clase hablaban mucho los niños y era como poca mi intervención. Y era como, o sea, que no pueden hablar, le decía yo a ella, o sea, no pueden expresarse. Y era como el problema, ¿verdad? Que era totalmente tradicional y el problema viene aquí también cuando lo veo desde este punto, cuando tú quieres cambiar, pero toda tu administración y hasta la cabeza tiene como un sistema tan tradicional que te ven a ti como de, ¿y esta qué está haciendo? O ella qué quiere hacer aquí ahorita, o más, si tú en algún momento a ellos mismos le dicen, ¿y por qué tenemos que hacer eso? Te van como de, ella viene como en contra, si no te sabes alinear a lo que estamos haciendo, es como, chao. Vete, porque no necesitamos también que tú nos estés como cuestionando lo que estamos viendo o lo que estamos haciendo. Y es como algo que tenemos que luchar también, siento yo. Desde que estoy en Matkind veo como perspectivas diferentes ahora en la educación y que es como muy importante que uno también sea como constante y que no se rinda ante esos cambios que uno quiere ver, así sean chiquititos como dice Cande, aunque así sea que solo vayan a expresar en mi caso, el color que quieran utilizar sus compañeros, pero es como un gran paso que dieron y que hicieron. Yo quiero agregar algo aquí que tiene que ver con esta visión también desde qué está pasando con el cerebro humano cuando hacemos esto y la diferencia entre el cerebro que está escuchando a un maestro durante toda una clase hablar y que lo único que está funcionando es este autorreflejo del escribir y copiar frente a un estudiante que le toca pensar, dialogar, discutir. Entonces, es curioso porque
en Latinoamérica, y sé que también en algunos países europeos, yo tenía antes el pensamiento de que no, que en Europa ya no funciona eso, es mentira. En Europa, en muchos países todavía funciona esta, en especial, por ejemplo, países como España, todavía está muy, muy atrasado con respecto a otros países. Pero la investigación, inclusive neurocientífica, avanza a que esto es lo que te permite desarrollar y crear lo que sería el aprendizaje. O sea, es decir, sí que el aprendizaje, cualquiera que estés trabajando se quede, porque si no se convierte en algo más que al final del día el cerebro hace un barrido y chao. Entonces, al día o tal vez al mes o al finalizar el semestre o al finalizar el año escolar, el cerebro dice, ya, esto no funciona, ya lo memorizaste, gracias, y lo borra, probado desde cómo funciona nuestro cerebro. Y entonces, cuando hablamos de, yo recuerdo una vez no me acuerdo ni qué conferencia decía, aprendizaje es todo lo que puedes recordar, todo lo que tienes en tu cabeza después de que te olvidaste todo lo demás. Y pensé, ups, ¿y qué aprendí yo en el colegio? Y trato de pensar, uy, ya no me acuerdo nada. Entonces vuelvo a pensar nuevamente en la parte emocional, ¿no? Ah, sí me acuerdo cómo me sentí con esto y después asocio el aprendizaje y después veo las estrategias que hice y vemos cómo cada vez más está más relacionado con esta idea de generar las destrezas de aprendizaje y no la información, en un mundo donde además la información está al alcance de cualquiera con un clic en un celular o en una pantalla o en una tablet. Entonces, esta idea obsoleta de tratar de almacenar la mayor cantidad de información que tienes cuando tu cerebro hace todo lo contrario, tratar de borrar toda la información que estás tratando de guardar, no tiene sentido. Entonces, es interesante abordarlo desde el punto de vista neurocientífico, cómo el diálogo genera conexiones, cómo las conexiones en tu cerebro perduran más en el tiempo. Entonces, esto que hablamos la vez pasada de representaciones, los diálogos hacen este camino. La comunicación permite, los errores generan más aprendizaje. Entonces, es interesante cómo persisten sistemas tan tradicionales a lo largo del mundo, a pesar de que nuestro cerebro y las investigaciones digan todo lo contrario. Algún día, espero que algún día lleguemos ahí, la mayoría. Algo... Lo siento, Nathan. Bueno, algo que yo recordé, Pau, y es bien interesante esto, cómo el aprendizaje tiene mucho que ver con la emoción. Ahora, bueno, muchas veces cuando a mí me preguntan como algo que recuerdas de la primaria, y es como algo interesante para mí ahora como maestra, que las dos cosas que recuerdo de la primaria tuvieron mucho que ver con mis emociones y lastimosamente fueron dos recuerdos o son dos recuerdos negativos. Entonces ahora me pone a pensar, cuando todo va relacionado como lo que el estudiante hace y tiene algo que ver con sus emociones y el cerebro va guardando esa relación, entonces es más fácil de recordarlo, como el aprendizaje es significativo totalmente cuando tiene esta vinculación. Te dejo, Nathan. Yo solo iba a comentar que esta forma tradicional de enseñanza empezó en el siglo XII o el siglo XIII con la Universidad de Oxford, así que tenemos un milenio casi de hacer la manera tradicional, así que cuesta mucho esfuerzo y mucho trabajo para cambiarlo, me parece. Y ¿sabes qué? Me hace pensar también mucho en el por qué esa fue lo que existió. Y entonces también hablamos de ese milenio cuando no teníamos acceso a esa información y ese sí era una fuente de información. El problema es que muchas cosas cambiaron el mundo, pero la educación se quedó atrás, guardó la misma estructura desde la clase, de la estructura de lo que era la clase. Guarda mucha relación con lo que se esperaba de una clase en esa época, donde desde la estructura social, todo eso implica del alcance al conocimiento y la idea de quiénes podían acceder a libros, quiénes podían, como tenían un objetivo, era lo máximo. O sea, el que tenía acceso al libro tenía el poder porque tenía el poder de información. Ahora eso no tiene sentido y seguimos usando una estructura que se creó hace mucho tiempo con un objetivo que ya no funciona. Entonces, esa parte de reflexionar por qué seguimos haciendo esto hace pensar también, por lo menos a los maestros, de que hemos repetido algo sin ni cuestionarnos por qué.
Totalmente de acuerdo, Pau. Y creo que uniendo justo lo que tú dices ahorita, viene y me engancha con la siguiente pregunta, con las 5, ¿verdad? En lo que hablamos sobre, considere el ejemplo de la figura 12 y 13, está en la página 32 y 34. ¿Qué adaptaciones crees que tendría que hacerse en la clase del ejemplo para que sea exitosa en tu contexto? ¿Cuál es la importancia de discutir soluciones incorrectas? ¿Cómo lo ven ustedes? Empecemos con la primera. ¿Qué necesitamos o qué adaptaríamos para que tendríamos que hacer a la clase para que tenga éxito en nuestro contexto, en su contexto? Para mí, lo que me cuesta más es eso de que estábamos hablando recién, o sea, esto de que los estudiantes hablando entre ellos y presentando respuestas y soluciones y discutiendo y no tener todo exactamente correcto y prolijo la primera vez, convencer a los estudiantes que eso es algo que tiene un valor, que es importante, eso para mí es lo que cuesta más. Bueno, eso y el tiempo también, o sea, el tiempo muchas veces no alcanza para 4 soluciones diferentes y cosas así. Esa parte práctica no sé cómo manejarlo muy bien. Pero para mí la parte importante es conversar que cada alumno en cada grupo esté tratando intenta hacer algo auténtico, algo con intención. Y eso es lo que para mí es lo más difícil. Para mí uno de lo más difícil tiene que ver con el tener que cumplir con currículos sobrecargados. Eso es lo más difícil y las lecciones más difíciles para mí tienen que ver con cuando tengo currículos sobrecargados, que en mi caso a nivel universitario es con un sílabus que tengo que cumplir, tener que pensar justamente en este primer principio que ya hablamos otra vez, qué es fundamental y qué yo desde ¿Qué puedo decir como, ok, tú léelo porque esto lo vas a poder hacer tú solo, porque además no desarrolla este razonamiento, y qué de lo que puedo trabajar con ellos vale la pena trabajar y extenderse y profundizar con conciencia de que eso va a desarrollar el pensamiento crítico? Entonces, ese balance de decir, acabé la clase de lo que sea, cuarto grado o cálculo diferencial o estadística, en mi caso en la universidad, o sea, geometría de primer grado, de todos modos cumplas con lo que se espera en un sistema que te carga, que está muy cargado, y sin por eso tratar de correr con un checklist de ya di esto, 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 y no dar tiempo a decir, ¿cuándo vamos a dialogar? Sí, yo tengo que cumplir y darte los 80 métodos y los ni sé cuántos títulos de ni sé cómo. Entonces, de la forma tal, desde lo que el libro dice. Entonces, para mí, esa es una de las adaptaciones más difíciles que tiene que suceder para que tenga éxito en el contexto. Y los años en los que he tenido currículos muy rígidos son los que menos éxito he tenido. Cuando he tenido más posibilidad de flexibilizar, de tomar estas decisiones y decir, ok, además depende del grupo. Hay grupos en los que hay temas que les interesa mucho más y hay otros que no. Y esa posibilidad de ahondar con ellos en los temas que ven un súper interés es la decisión más difícil para mí. Y la flexibilidad, lo que tú dijiste, Nathan, al comienzo, el que el estudiante y el sistema educativo confíe en que lo que tú estás tomando de decisiones o te permita esa decisión para poder lograr ese curso exitoso. Sí, y algo que yo quiero agregar de esto es que las adaptaciones que uno podría hacer es que igual nosotros tenemos también como una lista de contenidos para el bloque y revisando, y justamente estaba revisando eso antes del taller porque acá, bueno, con los privados, el bloque se está terminando en 2 semanas. Y todo lo planificado es que como apenas estamos llegando como a mitad. ¿Y qué pasó? Es la pregunta. Entonces yo me puse a reflexionar, pues no logré todo lo que dice la dosificación o el plan de bloque,
pero yo soy consciente de que todo lo que estoy haciendo, los estudiantes también lo están haciendo a su forma de caminar y que nadie esté como atrás ni nadie que esté más adelante, sino que todos estamos como jalándonos para ir a nuestra meta. Entonces, eso me satisface a mí, pero la preocupación es como, ¿qué me van a decir con tantos contenidos que no logré impartir? Entonces, son cosas que tal vez se pueda cambiar en algún momento, pero por ahora es como difícil de verlo. Todo está estandarizado. Y la importancia de discutir las soluciones incorrectas con los estudiantes, para mí es muy importante, porque a veces, bueno, tenemos soluciones incorrectas y cuando las discutimos, estamos aprendiendo también de dónde sucedió el error o por qué tenemos respuestas diferentes o en qué momento yo desvié un número o alguna resolución o procedimiento al respecto. Entonces, discutirlas para mí son muy productivos porque me enseña a mí como docente y también enseña al estudiante o al grupo. Súper, Cande, y creo que tocaste acá, justo tú te adelantaste, ya vas por la segunda pregunta y está muy bien. Pero sí, que tengo muchas emociones en común contigo en el sentido de no me avancé en todos los contenidos que tenía que avanzar, pero al menos sé que mis estudiantes saben sumar, van bien en la suma, diría yo, porque más ahorita con el sistema que está cambiando, te dicen uno, te dicen otra cosa. Hace poco vi que salió el currículum emergente, supuestamente ayer no me dejaba ingresar a mí, es porque le hicieron una modificación y ya estaba trabajando yo a base de ese currículum y ahora es como, estoy ya empezando y ahorita me están dando otro con lo que yo tengo que cambiar nuevamente, es como de, creo que nos confunde a todos y algo que dijo Pau, como tener esa flexibilidad y esa confianza de la administración cuando te digan como, hágalo, es su clase. No pasa siempre. Y a veces uno lo quiere tanto que a pesar de eso es como de, usted tiene que hacer esto, cumplir eso. Y en el fondo uno lo sabe. Uno dice como, va, voy a dar los contenidos porque ni modo me los están pidiendo. Pero en el fondo está ese como sentir de, estoy avanzando algo que tal vez todavía no está muy claro, pero ni modo, tengo que hacerlo, ¿verdad? Entonces, está esa como lucha, diría yo, o ese conflicto con uno mismo, en el sentido de no tenía que haber pasado, pero tengo que pasar por tiempos, porque, porque así lo piden. Entonces es como un sentir muy feo, muy raro, pero que creo que muchos de todos acá lo compartimos porque hemos estado en los salones independientemente a qué nivel le damos y que es un sueño que tenemos como maestros también, que algún día vamos a lograr eso. Pau, ibas Yo a hablar. ¿Sabes qué pienso siempre, Fátima, cuando tengo esta conversación con maestros, cuando hago coaching y cuando pienso en mí misma cuando tengo que cumplir? Porque tampoco puedo decir, ya, entonces no voy a cumplir con todo porque si no, ya no estaría, justamente pierdo el trabajo porque hay una exigencia que quisiera que fuera diferente, pero no está en mi control. Entonces siempre hago esta pregunta de, bueno, sí, hay cosas que serían mejores y que sean adaptaciones, pero no están en mi control. ¿Y qué sí está en mi control? ¿Qué puedo yo hacer para hacer de la experiencia de los estudiantes algo diferente? Entonces, eso también yo converso mucho con los docentes que si no digo, bueno, sí, entiendo y te entiendo, pero tenemos dos alternativas, o ponernos a llorar y esperar que algún día el sistema cambie, o hacer algo al respecto. Entonces, ahí es como dice, pero es que es muy difícil. Y yo siempre pienso, ok, mi pregunta hacia mí misma, en cualquier curso que yo esté, es acordándome esta idea de aprendizaje es lo que te queda después de que borraste todo lo demás. Pienso mucho, bueno, ¿y qué es esa cosa que quiero que se queden mis estudiantes de mi clase? Entonces, si mi clase es de estadística para estudiantes de educación, si mi clase es cálculo para ingeniería, si mi clase es matemática de cuarto grado, ¿qué considero yo como profesional que quiero que cuando olviden todo lo demás que voy a darles, porque tengo que darles, qué es importante que se quede?
Cuando yo me respondo a esa pregunta, entonces pienso que tengo que cumplir con todos los currículos, porque no puedo dejar de cumplirlos, pues no con todos, pero por lo menos con muchos de los temas. Y sin embargo, a esa pregunta, o sea, como, por ejemplo, pienso mucho en cuarto, cuando digo, para mí y mis hijos también, ¿no? Si mis hijos logran pasar cuarto grado comprendiendo el sentido de la multiplicación, para mí es un éxito, pensando como, hay muchas cosas lindas, pero si logro esto, ese es el objetivo, el sentido de la multiplicación. Y si logran pasar al primer grado con el sentido del número, o sea, yo pienso como, ¿cuál es mi principal objetivo a nivel inclusive de contenidos? Entonces, puedo yo manejar un balance y decir, ok, entonces voy a garantizar que cuando se olviden todo lo demás, hayan tenido una experiencia positiva en esto. Igual, para mí un punto clave son fracciones. Entonces, sé que en mi currículo está cargado de muchas cosas, pero si pasaron quinto grado entendiendo fracciones, cualquier otra cosa que tal vez, o sea, tomo ciertas decisiones, entonces puedo yo hasta inclusive sentirme bien conmigo mismo diciendo, mis chicos pasaron quinto grado aprendiendo este concepto o esta estrategia o esto lo que sea. No solo estoy hablando de contenidos, pero también puede ser como si aprendieron a discutir entre ellos en esta clase. Para mí es un check en mis éxitos de clase, sabiendo que hay cosas, batallas que no voy a poder ganar, porque el sistema todavía tiene que cambiar. Y las cosas que el discurso promueva son cosas que son difíciles de medir. O sea, el tema es que en cursos, en los currículos, etcétera, tienen que medir cómo se resuelven problemas, cómo se maneja un procedimiento. Y eso, bueno, sí es importante tener facilidad con los procedimientos, pero como profesor mi meta son estas cosas secundarias. O sea, bueno, secundarias según ellos. O sea, y eso son difíciles de medir, entonces me parece que ese es parte del problema. Me encanta, ustedes me llevan a reflexionar mucho y me gustan mucho estos espacios. Y sí, tal cual, como dices, Pau, hay cosas que pues ya no están en ya no podemos medir, o sea, ya no está en nosotros, pero creo que sí debemos de tomar muy en cuenta que sí podemos hacer y que no podemos hacer, ¿verdad? Entonces, bueno, voy a topar la última pregunta. Bueno, más que una pregunta es como una reflexión para nosotros, en el sentido de considerando la figura 11 de la página 33. Utilizando los niveles de discurso de la figura, realiza un proceso de autoevaluación. ¿Dónde te encuentras? ¿Dónde te gustaría estar? No necesitamos que nos compartas tus respuestas, pero sí que es como muy importante que como nosotros mismos, como docentes, nos evaluemos, nos autoevaluemos y veamos como dónde estoy, a dónde quiero llegar, qué quiero lograr también de mí. Y de lo que estoy, en este caso a mí me ayuda mucho en el sentido de lo que estoy leyendo. Cómo me puede ayudar también en mi práctica docente. Y pues con lo último que sería en una clase tradicional, ¿dónde se encuentran los maestros comúnmente? ¿Dónde se encuentran los estudiantes utilizando la figura 11? Yo en general creo que estoy en el nivel 2 por ahí, 1,5 a veces, porque lo que me cuesta es, bueno, es la motivación de los alumnos, y eso no entiendo muy bien. O sea, para mí, yo soy motivado intrínsecamente, o sea, si muchas cosas me interesan y quiero trabajar y aprender muchas cosas, así que si alguien me pide que trabaje en equipo, estoy ahí, voy a presentar, voy a argumentar, voy a discutir, pero si tengo alumnos en la clase que son ingenieros o son economistas y están tomando un curso de cálculo, la motivación de ellos, si hay motivación, está basada en la economía y en la ingeniería, en nuestros temas. Así que eso es lo que me cuesta más. No sé muy bien cómo motivar a los alumnos propios, o sea, entre ellos para discutir y liderar y cosas así. Así que lo que yo hago es
hago muchas preguntas, trabaja mucho en grupo, en equipo, presentan, pero son mis preguntas que ellos están respondiendo y no sus propias preguntas. Así que lo que me cuesta es eso, de cómo no controlar, no, pero cómo dirigir la motivación que ellos tienen, que tal vez sean otra cosa, para la clase de matemáticas. Sí, bueno, algo tal vez yo pudiera decir, tal vez un 2 o 2.5 ahí, porque con lo que escucho de Nathan, creo que con los adultos a veces es un poco complicado, siento yo. También cuando como estoy con grandes, trabajé con grandes antes como de reforzamiento de cursos, me costaba demasiado sacarles algo. Pero con los niños hay una gran ventaja de que ellos aún se están formando, entonces es como nuestro momento de modelar con ellos. Y yo siento que ellos no, si han iniciado desde pequeño con estas técnicas, entonces ya a un nivel de como tercero, cuarto, quinto y sexto primaria, ellos como ya pueden tomar el rol de poder ayudar a sus compañeros. Veo con algunos ahora, es como, oh, yo ayudo maestra, yo le explico, o yo quiero hacer algo. Entonces, creo que la ventaja de estar con niños es bastante y hay una gran diferencia aquí con los grandes. Me encanta lo que dices, Cande, porque cuando yo leía esto pensaba, bueno, me encantaría estar en el 3, me encantaría, es como un sueño en alguna clase lograr el 3, pero en el 3 el estudiante se ha apropiado un 100% de su aprendizaje, es totalmente dueño, entonces casi está como que tú estorbas, como lindo, dame la actividad y yo arranco y me voy y voy más, y entonces es como el súper deseado que me encantaría estar, es casi como cuando siento que he dado una actividad tan linda que se olvidaron que existo y ya todo sale de ahí. Pero tú lo dices como con los niños y con los grandes, y yo estaba pensando, con los adultos me cuesta un montón. Pensaba con espacios como estos de labs de aprendizaje, y para los que oigan esto también después. Pensando en esta pregunta, la primera vez que lanzamos el módulo, dijimos, mira, con Alex, que estábamos haciendo, dijimos con Alex, mira que las preguntas nuestras salen de nosotros. No hemos hecho que los participantes saquen sus propias preguntas. Las sacan en el diálogo porque somos adultos y además tenemos un grupo muy enriquecedor. Sin embargo, tomamos la decisión, la primera vez que sacamos este módulo, de agregar la última pregunta, la después de las 6, que dice, puedes agregar aquí tus preguntas de reflexión. Esto no existía hasta que llegamos a discurso matemático en el primer módulo y dijimos, justo, no estamos creando esta oportunidad de que las preguntas salgan de ustedes. Sigue siendo nosotros los que estamos creando el espacio, el ambiente, y siempre moderamos nosotros y el grupo fluye, hacen preguntas, pero no salen del grupo. Y me acordé porque llegué y dije, todavía no lo logramos, todavía no logro que nadie deje una pregunta. Y me recordó porque nos pasa como adultos también, desde nuestra expectativa de espacios como estos. El total apropiarse del aprendizaje es algo que nos cuesta a los adultos. Entonces me puedo imaginar lo difícil que también es para los niños con esto de las preguntas, porque si ustedes volvemos a leer todo el nivel 3 ahí no dice nada de los docentes, casi como los estudiantes hacen todo, los estudiantes piensan, los estudiantes preguntan, los estudiantes en el 1 y 2 es todo lo que hace un buen maestro. Él genera los espacios, él pone las preguntas, y entonces ahí tienes la diferencia. Ahí necesitamos también un buen maestro que cree esas preguntas, pero necesitamos estudiantes que se apropien, en mi caso docentes, que se apropien del espacio, que sientan que no es Pau, Fátima en mi caso aquí, o alguien más, la que si ellas no ponen, eso sería el ideal, por ejemplo, aquí en Learning Labs. Si un día Fátima y yo no estamos, ustedes se generan el espacio y dicen, no importa, nos vamos a reunir. Y entonces no estamos todavía en ese nivel, no hemos llegado a ese nivel porque requiere mucho trabajo y de apropiarse de cada uno. Entonces me hizo reflexionar mucho nuestro propio trabajo como Mathkind también, ¿no? Con adultos y no con niños. Totalmente. Y sí, concuerdo, definitivamente. Trabajar con grandes y trabajar con chiquitos es totalmente diferente.
a los chiquitos uno los convence tal vez más rápido para que hablen. Pero con los grandes es como de, ¿qué más tengo que hacer? ¿Qué más puedo hacer, verdad? Pero bueno, de todo esto es como la importancia, ¿verdad? Que todos compartamos, que todos expresemos, que todos profundicemos, la palabra que me llevo yo hoy del módulo profundizar, que profundicemos en nuestros pensamientos, en nuestras ideas, en lo que dialogamos, o sea, es como de la importancia de tener un diálogo, le voy a cambiar a diálogo, me suena más a diálogo que a discurso, de que tengamos un buen diálogo matemático y tal vez también no solo diálogo matemático, que esta conversación no solo se quede entre nosotros, sino que llegue más, ¿verdad? Que los estudiantes tengan sus diálogos, que podamos aplicar lo que estamos aprendiendo, porque definitivamente cambia, y nos cambia mucho, 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 y los va a cambiar a ellos. Si a nosotros nos ha cambiado la perspectiva de cómo vemos las situaciones y las cosas ahora, definitivamente ellos queremos que se lleven algo, algo, algo de todo un año que estén con nosotros. Entonces, voy a cerrar, voy terminando, ya nos pasamos 4 minutos de su tiempo. Sí, íbamos a meta. Entonces, gracias por su tiempo, por estar acá con nosotros y por apoyarme. Es la primera vez que lidero una sesión de laboratorio de aprendizaje, entonces estaba como de un poco nerviosa, pero gracias. Gracias a ustedes. No, estuvo maravilloso, gracias. Entonces nos vemos, espero que un grupito más grande la siguiente vez y que los que se perdieron se igualen y nos vemos pronto. Un abracito. Adiós. Mucho gusto.